En la década de 1920, la locura por participar en el mercado de valores, a pesar de su volatilidad, llevó a muchas personas a invertir sus ahorros de toda la vida. Sin embargo, el desplome de la bolsa de valores el 29 de octubre de 1929 desencadenó una crisis económica sin parangón en Estados Unidos y posteriormente afectaría al resto del mundo. En este video aprenderás la historia de cómo inició la peor catástrofe financiera del siglo XX, conocida como la Gran Depresión, y luego nos centraremos en una interrogante que rara vez se menciona: ¿cómo impactó esta crisis a un país tan pequeño como Panamá? Retrocedamos 10 años para entender cómo todo este periodo de prosperidad terminó transformándose en una pesadilla. Con el fin oficial de la Primera Guerra Mundial en 1919, Estados Unidos entró en una nueva etapa marcada por la euforia y la confianza en el mañana. Inventos como el avión y la radio alimentaban la sensación de que todo era posible. Las costumbres tradicionales se relajaron, dando paso a una nueva generación de mujeres más independientes y empoderadas, conocidas como las flappers. En este clima de optimismo generalizado, alimentado por la confianza que había generado la superación de la corta recesión de 1921, la idea de que el ciudadano común podía lograr grandes cosas se reforzó sin cuestionamientos. Este ambiente llevó a muchos a invertir sus ahorros bancarios, y el mercado de valores se convirtió en un imán para las inversiones. Aunque hoy en día la reputación del mercado de valores es la de ser volátil e incierto, en la década de 1920 no se percibía de esa manera. Con el país sumido en un entorno de optimismo nunca visto, el mercado bursátil parecía una inversión segura para el futuro. Desde 1925 se observó un aumento constante en la demanda de acciones, lo que impulsó una tendencia ascendente en los índices del mercado. Aunque hubo cierta volatilidad en 1925 y 1926, esta tendencia culminó en un notable mercado alcista en 1927. La creciente confianza de los inversores llevó a un significativo aumento en la actividad del mercado, lo que resultó en la formación de una burbuja especulativa en 1928. El vertiginoso boom del mercado alimentó una ola de especulación sin precedentes. La bolsa dejó de ser un lugar para inversores cautelosos y se convirtió en una especie de casino, donde la gente apostaba grandes sumas de dinero con la esperanza de obtener ganancias rápidas. Para 1928, el frenesí bursátil había alcanzado tal punto que incluso los ciudadanos comunes, sin conocimientos financieros, se lanzaron a la aventura de invertir en la bolsa. La manía por las acciones había contagiado a la gran mayoría de la sociedad estadounidense. Las acciones eran el tema de conversación en cualquier lugar. A medida que los periódicos publicaban historias de personas comunes, como choferes, empleadas domésticas y maestros que hacían millones en la bolsa, el entusiasmo por adquirir acciones aumentó de manera exponencial. Cada vez más personas deseaban comprar acciones, pero no todos contaban con el dinero necesario para hacerlo. Cuando alguien no podía pagar el precio completo de las acciones, tenía la opción de comprarlas a margen. Esto significa que el comprador debía aportar una parte de su propio capital, mientras que el resto lo solicitaba prestado a un corredor. En esa época, el comprador solo necesitaba aportar entre el 10 y el 20% de su dinero, lo que le permitía financiar entre el 80 y el 90% del costo de la acción. Comprar a margen era una apuesta arriesgada. Cuando se compra a margen, se pide dinero prestado al corredor de bolsa para comprar acciones. Si el valor de las acciones baja, el corredor puede exigir que se devuelva el préstamo inmediatamente, lo que se conoce como llamado de margen. En la década de 1920, muchos inversores, confiados en la aparente bonanza del mercado, ignoraron este riesgo y se endeudaron peligrosamente. Sin embargo, a principios de 1929, la fiebre por participar en el mercado de valores en Estados Unidos seguía su auge. Las ganancias parecían garantizadas, lo que llevó a numerosas empresas a invertir sus fondos en el mercado. Lo más preocupante fue que algunos bancos utilizaron el dinero de sus clientes para invertir en acciones sin su consentimiento. Con los precios del mercado en constante ascenso, todo parecía ir de maravilla. No obstante, cuando se produjo el gran colapso a finales de octubre, la sorpresa fue generalizada. Pero la realidad es que hubo señales que advertían de la hecatombe económica que se venía. Meses antes, el 25 de marzo de 1929, el mercado de valores experimentó una leve caída. Este evento fue un indicio de lo que estaba por suceder. Con el descenso de los precios, el nerviosismo se extendió entre los inversores, ya que se emitieron demasiados llamados de margen, evidenciando la vulnerabilidad de un sistema económico basado en la burbuja especulativa. Cuando Charles Edwin Mitchell, banquero del National City Bank de Nueva York,
la mayor entidad emisora de valores del mundo en esa época, anunció que el banco continuaría otorgando préstamos. Sus afirmaciones tranquilizadoras lograron detener el pánico. Ya en los meses de abril a junio de 1929, las alertas sobre una enorme crisis económica se intensificaron. La disminución en la producción de acero, la construcción de viviendas y las ventas de automóviles eran señales inequívocas de un debilitamiento generalizado de la economía. Durante ese periodo, algunas personas de renombre advertían sobre un importante colapso bursátil. Joseph Patrick Kennedy, patriarca de la familia Kennedy, fue uno de ellos, quien vendió sus acciones poco antes de octubre, presintiendo la inminente crisis. A medida que transcurrían los meses sin que se materializara la pronosticada crisis, quienes recomendaban precaución fueron catalogados como pesimistas y ampliamente ignorados. Entre junio y agosto, los precios de las acciones alcanzaron sus niveles más altos hasta la fecha. Para muchos, el constante aumento de las acciones parecía inevitable. Cuando el economista neoyorquino Irving Fisher afirmó: "Los precios de las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta alta permanente", estaba expresando lo que muchos especuladores querían creer. En retrospectiva, la frase de Fisher resultó trágicamente irónica, ya que el mercado se desplomaría al poco tiempo. El 3 de septiembre de 1929, el índice Dow Jones alcanzó su máximo histórico al cerrar en 381.17 puntos. 2 días después, el mercado bursátil inició un descenso gradual. Aunque las cotizaciones fluctuaron a lo largo de septiembre y octubre, fue en el llamado Jueves Negro, el 24 de octubre, cuando la burbuja de prosperidad empezó a reventar. La mañana de aquel jueves, los precios de las acciones se desplomaron vertiginosamente. Una avalancha de inversores vendía frenéticamente sus títulos. Las llamadas de margen se sucedían una tras otra, exigiendo a los inversores que aportaran más dinero para cubrir sus pérdidas. El sistema de cotización estaba tan saturado que era incapaz de procesar la enorme cantidad de órdenes de venta. Una multitud se congregó en las afueras de Wall Street en Nueva York, atónita ante lo que ocurría. Circularon falsos rumores de personas que se lanzaban desde sus apartamentos ante la desesperación. La crisis se calmó un poco por la tarde de ese jueves, cuando un grupo de importantes banqueros inyectó mucho dinero en la bolsa, en un intento por demostrar su confianza en el mercado. Esto hizo que otros inversores dejaran de vender con tanto miedo. Si bien la mañana fue caótica, la recuperación fue sorprendente. Al final del día, muchos volvieron a comprar acciones a precios que consideraban bajos, llegando a venderse una cifra récord de casi 13 millones de acciones. A pesar de que el mercado cerró con una ligera subida el Jueves Negro, la situación era más grave de lo que parecía. Los inversores, al ver los números tan bajos, entraron en pánico. Temiendo perderlo todo, se apresuraron a vender sus acciones el lunes 28 de octubre. Por desgracia, esta vez no hubo nadie interesado en comprar, lo que provocó una caída aún mayor de los precios. El 29 de octubre fue un día catastrófico para el mercado de valores. Se le conoce como el Martes Negro, porque fue el peor día en la historia de la bolsa. Ese día, tanta gente quiso vender sus acciones, que el sistema que registra las operaciones no pudo seguir el ritmo. Los precios de las acciones bajaron precipitadamente porque todos querían vender, pero nadie deseaba comprar. Miles de inversores, aterrorizados, trataban de deshacerse de sus acciones lo más rápido posible. Incluso se rumoraba que los bancos, en vez de ayudar, también estaban vendiendo sus acciones. Más de 16 millones de acciones se vendieron aquel martes, un volumen récord que reflejó la magnitud de la debacle. Ante el creciente temor y la desesperación de los inversores, las bolsas de valores decidieron cerrar temporalmente sus puertas. Sin embargo, cuando reanudaron sus operaciones el 4 de noviembre, la situación no mejoró. Las acciones continuaron cayendo en picada día tras día. Así comenzó en Estados Unidos el periodo que la historia conocería como la Gran Depresión. Esta devastadora crisis económica se extendió durante gran parte de la década de 1930, alcanzando su punto más bajo en julio de 1932, cuando el índice Dow Jones tuvo una caída del 89% desde el inicio de la crisis. La situación se agravó aún más con la aprobación de la Ley Hawley-Smoot de junio de 1930, que impuso aranceles extremadamente altos a miles de productos importados, provocando represalias comerciales internacionales que redujeron drásticamente el comercio mundial y profundizaron la recesión global. Millones de familias quedaron sumidas en la pobreza al perder todos sus ahorros, mientras que numerosas empresas terminaron en la ruina y la confianza en los bancos quedó completamente destruida.
El desempleo aumentó de manera alarmante, afectando a trabajadores de todos los sectores, y quienes conservaron sus empleos sufrieron reducciones significativas en sus salarios. Como la mayoría de naciones tenían fuertes relaciones comerciales con Estados Unidos, la crisis se extendió rápidamente a Europa, Asia y América Latina. Las dificultades económicas y el descontento social fomentaron el surgimiento de regímenes autoritarios en varios países, como Alemania, donde Adolf Hitler utilizó la crisis para ganar apoyo entre las masas y así llegar al poder en 1933. En marzo de ese mismo año, Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos y puso en marcha el New Deal, que fue un conjunto de programas económicos y sociales con el fin de sacar a los Estados Unidos de la crisis. Aunque el New Deal ayudó a estabilizar la economía y reducir el desempleo durante la segunda mitad de la década de 1930, la Gran Depresión no llegó a su fin definitivo hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La movilización militar y la producción masiva de armamento y suministros para la guerra crearon millones de empleos, revitalizaron la industria estadounidense y finalmente sacaron al país de la crisis económica que había durado una década. En lo que concierne a Panamá, la Gran Depresión impactó a la pequeña nación, aunque su economía, ligada al canal, le confirió un perfil distinto al de otros países latinoamericanos. La recesión mundial redujo el tráfico marítimo del canal, mermando los ingresos y el empleo. La construcción se paralizó y las importaciones disminuyeron, lo que llevó a un aumento del desempleo, especialmente en las ciudades de Panamá y Colón, forzando a numerosos trabajadores a dedicarse a la agricultura de subsistencia. La disminución del comercio también provocó una caída en los ingresos gubernamentales por aranceles, generando un déficit fiscal, y la incertidumbre global limitó la inversión en el país. A pesar del retorno a la agricultura de subsistencia, los precios mundiales de los productos básicos cayeron severamente, perjudicando a los productores agrícolas panameños. Los trabajadores y campesinos que contaban con poca educación fueron explotados, y el sistema tributario basado en el consumo afectaba de manera desproporcionada a los más pobres. En el ámbito político, la crisis generó desconfianza e insatisfacción hacia el presidente Florencio Armodio Arosemena, quien tuvo que realizar drásticas reducciones en el gasto público para enfrentar los problemas fiscales que atravesaba el país. Ante su incapacidad de controlar la situación, fue derrocado en enero de 1931. El abogado Ricardo J. Alfaro asumió la presidencia de manera transitoria, y aunque enfrentó un déficit fiscal heredado de la administración anterior, logró mantener la estabilidad social organizando elecciones en 1932, en las que Armodio Arias Madrid resultó ganador. El gobierno de Armodio Arias implementó medidas económicas clave para enfrentar la crisis, destacando la reducción del gasto público a través de recortes salariales. Asimismo, impuso impuestos adicionales a la producción de azúcar, gasolina y tabaco, procurando no afectar excesivamente a los consumidores. Para estimular la empresa privada, redujo las tasas de interés bancarias y promovió el regreso de los agricultores a la tierra mediante el establecimiento de colonias agrícolas. Para 1935 comenzaron a verse indicios de mejoría y estabilización económica en el istmo panameño. En síntesis, aunque la Gran Depresión golpeó a Panamá, su impacto fue menos severo en comparación con otras economías latinoamericanas más dependientes de la exportación de materias primas. Si algo nos enseñó el crack de 1929 es que, en un mundo cada vez más interconectado, ningún país está del todo aislado. Panamá, con el canal como arteria vital del comercio mundial, experimentó esto de primera mano en la década de 1930. En la actualidad, con cadenas de suministro globales aún más complejas y mercados financieros digitales que operan las 24 horas, una nueva crisis podría propagarse con una velocidad sin precedentes, convirtiendo la ventaja geográfica de Panamá en una potencial vulnerabilidad. ¿Crees que existe la posibilidad de que una crisis económica de la magnitud de la Gran Depresión vuelva a ocurrir? Déjanos un comentario para conocer tu opinión sobre esta interrogante, y a continuación, mira nuestros otros videos sobre historia que tenemos para ti.